A veces en la jornada yo me pierdo en mi error. Aunque parezca débil, es por ti que fuerte soy. Mi historia no ha acabado, apenas comenzó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. No me enfoco en el destino, en cada paso es donde estás. No buscabas lo perfecto, sino mi corazón. Y esta historia no ha acabado si no tiene un buen final. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. Oh, rinde tu pesar. Oh, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. Oh, en la casa del Padre estás. Yeah. Oh, en su casa estás. Pródigos regresarán, débiles vencerán. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. La prisión se abrirá, lo muerto vivirá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. Milagros sucederán, los que dudan creerán. Su amor obrando está en esta habitación. Los muros están cayendo, fortalezas sacudiendo. El Padre y su amor llenan esta habitación. El Padre y su amor llenan esta habitación. Oh, oh, rinde tu pesar. Oh, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. Oh, en la casa del Padre estás. Aquí en tus brazos no hay vergüenza, no hay más temor. Este es mi hogar, no sé. Buenos días, hermanos, bienvenido y gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos en un sábado más de mañana para estudiar la palabra del Señor. Gracias también por dejarnos entrar a sus hogares, por dejarnos compartir con nosotros la palabra del Señor. Vamos a comenzar el estudio de esta mañana teniendo una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro, por favor. Querido y buen Dios que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos este momento para estudiar tu palabra. Queremos rogarte, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu, que al abrirla podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros y que en esta mañana podamos encontrar lo que hemos venido a buscar. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu Santo Espíritu, de tu sabiduría, tal cual lo has prometido. Lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén.
Muy bien, vamos a comenzar entonces. Yo les tengo una historia en esta mañana, una historia como siempre de la palabra de Dios, pero quería empezar contándoles una historia o un hecho real que aconteció allá por el año 1973. Cuenta la historia, ustedes después lo pueden leer, pueden encontrarlo allí en el Google, buscándolo allí lo pueden encontrar, yo les voy a dar el nombre, cómo pueden hacer. Pero cuenta la historia, o este relato, ¿no es cierto?, que en el año 1973, en un banco en Estocolmo, que es la capital de Suecia, se perpetró un asalto a un banco. Un maleante, un delincuente llegó allí y entró y con la pistola apuntó a los que estaban allí y finalmente tomó como rehenes a 4 o 5 personas de las que trabajaban allí en ese banco. Entonces el delincuente, claro, fue a buscar el dinero, los apuntó y quería el dinero, pero alguien apretó allí la alarma y la policía pudo llegar allí. En un momento estuvo la policía afuera rodeando el edificio. Así que este delincuente lo que hizo, tomó como rehenes a estas personas y comenzó a pedirles cosas, a negociar con la policía, ¿no es cierto? Pero lo curioso, a lo que quiero hacer hincapié en esta mañana, que pasó algo en especial en una de las personas que estaban como rehén, que después los psicólogos lo han denominado, llamado el síndrome de Estocolmo. Si bien es un hecho que ha pasado a varias personas, pero aquí se identificó este hecho y se le dio este nombre, síndrome de Estocolmo. Y dice el síndrome que es así, dice que es un trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benévolo con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberado. Fíjense, es un comportamiento humano que se realiza a veces, dice aquí este psicólogo, cuando una persona es sometida, ¿no es cierto?, como fueron estas personas que fueron rehenes, tenidas como rehenes por casi 6 días, dice que aconteció esto. Y lo curioso es que una de estas personas, llamada Christine, una dama que creo que tenía 23 años, en un momento dado, como el delincuente estaba negociando con la policía y le pidió que liberaran a otro delincuente que era amigo de él, que estaba en la cárcel, y sí lo liberaron, se lo trajeron allí, también estaba pidiendo un auto, pidiendo dinero para dejar a los rehenes en libertad, ¿no es cierto? Pero en esa negociación, una de los rehenes, que se llamaba Christine, pudo comunicarse con el primer ministro desde allí. Yo no sé si llamó el primer ministro o ella llamó, pero ella salió como defendiendo de los delincuentes, ¿no es cierto? Diciendo que realmente eran buenas personas, que los trataban bien, que eran personas benévolas, ¿no es cierto? Que estaba bien lo que estaban haciendo, estaba diciendo en otras palabras, ¿cierto? Y dicen que esto es un comportamiento que ocurre cuando una persona es privada de su libertad. Dice, el rehén tiene una especie de regresión a emociones infantiles, no puede comer, hablar, ir al baño sin permiso, hacerlo es un riesgo, así que acepta que su captor es quien le da la vida como lo hizo su madre. Fíjense cómo es el comportamiento humano. Y esta mañana nosotros vamos a hablar de un tema que se llama No le des la mano a tu enemigo. Ese es el título que le he puesto al mensaje de esta mañana, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros, como hizo Christine, la joven que trabajaba allí en el banco, que era rehén, terminamos dándole la mano a nuestro enemigo, ¿no es cierto? La historia termina diciendo esto, que finalmente después de 6 días los rehenes son liberados, pero antes de irse, los captores, los delincuentes, saludaban a las personas que habían tenido como rehén, dándole la mano y besos a las muchachas. Y entonces por eso saqué el tema de esta historia y les puse, no le des la mano a tu enemigo. El pueblo de Israel había estado 400 años como esclavo en Egipto. Egipto puede representar al mundo. Faraón representa al enemigo y Moisés representa a nuestro Señor Jesús. Dice allí en 1 de Pedro 2:9, mas sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Miren aquí lo que dice nuestro Señor, ¿no es cierto? Que nosotros somos un pueblo escogido, nosotros hemos sido escogidos por Dios, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, un pueblo separado para Él, ¿no es cierto? Pueblo adquirido por Dios, fuimos adquiridos por el sacrificio de Cristo, fuimos liberados, somos libres hoy en Cristo Jesús. Jesús es nuestro libertador. Dice ahí en Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino de su amado Hijo. Libertad del pecado y de los lazos del enemigo. Eso es lo que tenemos en esta mañana. Él le ordena al enemigo, no negocia como hizo este delincuente. El Señor Jesús nunca negocia con el enemigo, sino que le ordena. Él tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad, ¿no es cierto? Dice allí también en el verso de segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si así quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y así escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjense acá dice que la persona que no ha aceptado a Jesús está cautivo por el enemigo, que está prendido, que está agarrado por los lazos del enemigo. Esto es lo que dice allí en la carta a Timoteo. Los lazos del enemigo, el enemigo pone lazos, nos atrapa. Y esos lazos pueden ser drogadicción, borrachera, adulterio, enfermedad, orgullo, pobreza. El enemigo a veces nos tiene agarrado con estas cosas. Suelta a mis hijos para que vayan y me adoren en el desierto. Esa era la orden que Dios le había dado, ¿no es cierto?, a través de Moisés al faraón. Deja a mi pueblo libre para que vengan a adorarme, a servirme. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El enemigo no quería dejarlos ir. Creo que fueron 5 o 6 veces, Moisés tuvo que presentarse y decirle, nuestro Dios dice así, deja a mi pueblo libre para que vaya a adorarme y a servirme. Pero Faraón, ¿no es cierto?, que yo les decía al principio que representa al enemigo, no quería soltarlo. Él no quiere soltar a sus presas. Por eso solamente con la intervención divina nosotros podemos ser liberados. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Suelta a mis hijos para que me sirvan. Pero el diablo es terco, es cabeza dura y no quiere soltar a la presa como recién les decía. Yo creo que fue en unos sermones anteriores que yo les hablaba de la cobra rey, ¿no es cierto? Aquella cobra que es grande, ¿no es cierto?, que estaba en un zoológico y que en una determinada época del año la piel se le cae y entonces le tapa los ojos y tienen que entrar allí los veterinarios, los que cuidan para agarrarla y con una pincita sacarle eso, ¿no es cierto?, porque le está tapando la vista. Y yo le decía que es una cobra que puede descargar, ¿no es cierto?, una cantidad de veneno que es capaz de matar a un elefante. Entonces, para agarrarla, para poder sacarle, ¿no es cierto?, esa piel que le cae sobre los ojos, entran 5 o 6 personas, algunas están de frente y 2 van por atrás, ¿no es cierto? En un momento dado, con algo la atrapan de la parte de atrás, ¿no es cierto? Entonces pueden sacarle la piel esa y limpiarla y demás. Pero la parte más difícil, yo les comentaba, que es cuando quieren soltar a la cobra, ¿no es cierto? Porque es cuando ella puede atrapar, puede morder, puede descargar el veneno. Y así es el pecado. Es fácil entrar, es fácil agarrarlo, pero es difícil soltarlo. Acá el enemigo, dice el Señor, que el que no está con él está en un lazo, que el enemigo lo tiene atrapado en un lazo y que no es fácil salirse de allí, al menos que la intervención de Dios, como ocurrió acá con Israel, ¿no es cierto?, pueda liberarlo. Las personas están cautivas por el enemigo. La última advertencia que Dios le dio a Faraón. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo
no querráis humillarte tú delante de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan, dice allí en Éxodo capítulo 10, versículo 3. Dios ya pagó el rescate. Él quiere liberarte a ti, quiere liberarme a mí. Ya pagó, tú no tienes que hacer nada, solamente aceptar aquel ofrecimiento que el Señor te está dando. Él no te fuerza, no puede forzarte ni a ti ni a mí, porque nos has dado la libertad, el libre albedrío, nosotros, la libertad de elección, nosotros somos los que cogemos. Él nos invita para ser liberados en esta misma mañana. Él pagó el precio con su sangre allí en el Calvario, ¿no es cierto? Como dice la palabra del Señor. Ya te salvó a ti y ya me salvó a mí. Si quieres, puedes ser libre hoy mismo. Hoy es el día de tu oportunidad. Hoy el Señor me trajo para que yo te diga que Él quiere liberarte de aquel lazo en el que el enemigo te tiene atrapado, que puede ser, como te dije, el alcohol, la drogadicción, el adulterio, la enfermedad, la pobreza. El Señor quiere traer libertad a tu vida. Y eso es lo que me mandó a decirte, que hoy quiere liberarte. Hoy es tu día de oportunidad. El enemigo quiere desconocer la autoridad de Dios. Miren lo que le dice Faraón. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso está en Éxodo capítulo 5, verso 2. Él insiste hasta lo último para no soltar a su presa. Jehová comenzó a mostrar su poder enviándole plagas para que él viera el poder de Dios y liberara al pueblo de Israel. Para Dios no hay duro que no se ablande. El enemigo ofrece 4 tipos de tratos. Vamos a estudiar esto y vamos a prestar atención. El primer trato que el enemigo ofrece, ¿no es cierto? Yo les decía que Faraón representa al enemigo. Dice, entonces el Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificio a Dios, pero háganlo aquí, dentro de mi territorio, en mi territorio. El enemigo siempre está tramando, maquinando cosas, es astuto, ¿no es cierto? Cómo mantenerte atrapado. A veces te suelta un poquito la rienda, pero no te suelta de todo. Faraón le dice, ok, ¿quieren adorar a Dios? Háganlo, pero aquí en mi territorio, no se vayan de aquí, ¿no es cierto? Mantente en mi territorio, ve a la iglesia, pero sigue mintiendo, sigue viendo pornografía, sigue adulterando, sigue drogándote, sigue emborrachándote. Pero tú ve a la iglesia los sábados, el domingo, cuando tú vas y allí, sí, levantas las manos y canta al Señor, pero sigues prendido por el enemigo. Saben que curiosamente hay mucha gente que hace esto. Durante la semana hacen cosas indeseables, cosas que el Señor se taparía los ojos de verlo, lo que hacen, ¿no es cierto? Pero el sábado es como si nada, van a la iglesia, levantan las manos, cantan y adoran al Señor como si nada. Dice, siga mintiendo, siguen viendo pornografía, siguen adulterando, siguen drogándose, siguen emborrachándose, siguen maltratando a sus esposas, a sus hijos, siguen igual, no han cambiado. ¿Por qué? Porque no se han entregado, se mantienen en el territorio del enemigo. Y eso le agrada al enemigo. Eso no le sirve a Dios ni tampoco te sirve a ti, pero al enemigo sí le sirve porque te tiene atrapado, te tiene agarrado con ese lazo. Te tiene con un pie adentro y otro pie afuera. ¿Saben? Eso me pasaba a mí cuando recién conocí al Señor. Yo iba a la iglesia, iba los sábados, sí, cantaba, alababa, pero cuando llegaba el sábado a la noche, yo tenía la tentación de irme a la discoteca, al club a bailar. Entonces, y tenía a mis amigos, mis amigas, y hasta arrastraba a algunos jóvenes de la iglesia. Yo estaba con un pie adentro y un pie afuera. El enemigo todavía me tenía atrapado y no me quería soltar. Y eso hace el enemigo. Te deja hacer algunas cosas, pero te mantiene allí. Te mantiene allí. Ve, pero sirve a Dios, adora a Dios, pero en mi territorio, dice el enemigo. Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. La luz y la tiniebla no pueden juntarse y menos para adorar. El otro trato que el enemigo hace, no te me alejes demasiado. Y dice ahí en Éxodo capítulo 8, verso 28, voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan lejos de aquí
y rueguen a Dios por mí. Miren el desfachatado del faraón lo que dice. Pueden ir, pero allí cerquita, no se vayan lejos de aquí. El enemigo te quiere cerquita, no quiere que te alejes demasiado. Y encima le dice, y pidan al Señor por mí. No te metas tanto en la iglesia. ¿Te han escuchado eso? Ve a la iglesia, pero no te metas, no seas fanático. Tú te mantienes, vas a la iglesia, pero te sientas en el último banco, como yo hice por muchos años. Y entonces allí me sentaba en el último banco y allí criticaba al pastor, a todos los que pasaban al frente. El enemigo me mantenía todavía. Ve a la iglesia, pero no te alejes demasiado. Me tenía en su territorio. El otro trato que él hace, deja a los niños que yo te los cuido. Miren lo que dicen aquí. Éxodo capítulo 9, verso 9 al 11. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes son los que van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes, nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar fiesta al Señor. Oh, sí, cómo no, dijo Faraón. Que el Señor los acompañe, repuso Faraón. Si es que yo dejo que se lleven a sus mujeres y a sus hijos, claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan ustedes solo los hombres. Déjenme a los niños, que yo los cuido, que yo se los educo, que yo se los malcrío. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia de Faraón. Yo les cuido a sus niños. Voy a llenar sus mentes tiernas de basura. Con los dibujitos, ¿no es cierto? Yo a veces veo los dibujitos que ven los niños. Dibujitos violentos, dibujitos que realmente lo que hacen es dañar la mente de un niño. Yo te los cuido, dice, con toda la basura que hoy hay, la tecnología puede servir para el bien, pero también para el mal. A veces los niños están solo en el internet y se meten a navegar en páginas que no son para niños. Hay muchos depredadores de niños. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Aquí el diablo, él quiere hacer su trabajo. Por eso dice, déjame a los niños, déjamelos solo que yo te los cuido. Cuidado con eso, hermano y amigo. No más principio. Igualdad de género, el aborto, todo da lo mismo. Le llaman hoy a lo malo, le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hasta en las escuelas tenemos que tener cuidado con nuestros niños. ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué es lo que le están enseñando? Los están alejando cada vez más de los principios de la santidad de Dios. Eso es lo que está pasando. El diablo dice, yo los cuido, yo los malcrío. Los niños hoy son, muchos de ellos, no digo todos, son maleducados con los padres, no tienen respeto. Y eso todo lo aprenden en viendo esos cartoons o dibujitos, o las compañías que tienen, o los sitios donde se meten en internet y hasta en las escuelas. Tengamos mucho cuidado. Dice, con tono burlón el rey dijo, ah, sí, cómo no, y por supuesto, su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que yo voy a dejar que se lleven a los niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, les dice Faraón. Pero Moisés no aceptó ese trato. El Señor Jesús dijo, deja a los niños venir a mí y no se los impidáis. El Señor está reclamando que nosotros llevemos nuestros niños a la presencia de Él, que nosotros le enseñemos en su eterna edad el respeto y el amor a nuestro Dios, para que cuando ellos sean grandes, la Biblia lo dice esto, la palabra de Dios, que cuando sean grandes los niños no se apartarán. Tal vez por un tiempo cuando pasan ese periodo difícil se alejarán un poco de la iglesia, pero tendrán en su mente y en sus corazones las enseñanzas que sus padres inculcaron acerca de la palabra y el amor de Dios. Y volverán a la iglesia, se los decimos por experiencia también, lo hemos pasado con algunos de nuestros hijos. Así que el Señor dice, deja a los niños venir a mí, tráeme a tus hijos que yo los voy a educar, no se los dejes al diablo. El cuarto trato que el enemigo ofrece, déjenme los bienes. Dice allí en Éxodo 10:24, y cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo, vayan a adorar a su Dios, pueden llevarse a sus niños, pero déjenme aquí sus ovejas y sus vacas. Esos eran los bienes, las posesiones, la riqueza que el pueblo tenía, ¿no es cierto? Eran sus recursos, era comida para ellos y era ofrenda para el Señor Dios. Las condiciones las pones tú, no el diablo. El diablo dice, vaya a la iglesia, pero no lleve nada. Todo le pertenece a Dios. Tú sabes que todo lo que tú tienes
le pertenece a Dios, que Dios te ha dado la salud y el esfuerzo, te ha dado el trabajo y por eso tú tienes lo que tienes. Pero a veces nosotros creemos que todo lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo y que nos pertenece a nosotros. Cuando el dueño de todo, dice la palabra de Dios, es el Señor. Vaya a la iglesia, pero no lleve nada a la iglesia. No le lleve tu plata al pastor, muchos dicen, ¿no es cierto? No le lleves tu plata a esos vivos, al pastor. Pero fíjense, yo vuelvo a decirte, mira lo que dice acá, vamos a leer este versículo. De ningún modo también nuestras vacas y nuestras ovejas deben ir con nosotros. No sabemos cuánto sacrificio tendremos que hacer, sino que Dios nos dirá cuando lleguemos. Además también ustedes deben darnos más animales para que ofrezcamos a nuestro Dios. Moisés la tenía clara. Él sabía que con los bienes que él tenía que honrar y agradar a Dios, ofrecer sacrificio a Dios. Entonces el enemigo dice, vaya, pero déjame los bienes, no lleves eso a la iglesia. Y entonces nosotros somos egoístas con Dios. No seas mezquino con Dios. Mira la promesa que hay aquí en Proverbios 3, 9 y 10. Demuéstrale a Dios que para ti Él es el más importante. Dale de lo que tiene y de todo lo que ganes. Y así nunca te faltará ni comida, ni bebida, ni vestido. Todo te lo da el Señor. Si tú abres la mano para dar, tú te quedas con la mano abierta para agarrar todas las bendiciones que el Señor quiere darte. Dios tiene el control de todo. Mira lo que dice ahí en Éxodo capítulo 11, versos 1 y 2. Después Dios le dijo a Moisés, voy a castigar al rey y a su pueblo una vez más. Después de ese castigo los dejará ir, hasta los echará de su presencia para siempre. Tú ve y dile a todos los israelitas, hombres y mujeres, que se preparen para salir y que pidan a sus vecinos objetos de oro y de plata. Y no vamos a leer todo allí, pero dice que el pueblo de Egipto, los vecinos, le dieron animales, le dieron plata, oro, le llenaron de cosas y que ellos se fueron como el Señor dijo. El rey, el faraón, los llamó. Dice, y esa misma noche el rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, váyanse lejos de mi pueblo, váyanse ustedes y todos los israelitas y adoren a su Dios como han estado pidiendo. Llévense sus ovejas, sus vacas, sus hijos, llévense todo y váyanse de aquí. Miren, el Señor les había dicho a Aarón y a Moisés, ¿no es cierto?, que esto iba a acontecer, ¿no es cierto?, que iba a llegar un momento que el mismo faraón le iba a pedir que se vayan de su presencia y que se lleven todo. Y yo les decía que todos los vecinos, ¿no es cierto?, le dieron prendas, le dieron dinero, le dieron plata, le dieron alimentos, se llevaron todo, se fueron tal cual Dios le había dicho que se iban a ir. Lo que Dios hace, lo hace completo y perfecto, el cual de estas cuatro áreas, ¿en cuál de estas cuatro áreas tú te encuentras atrapado? Yo te hablé de 4 áreas, ¿no es cierto? Te decía que a veces el enemigo te dice, no te vayas de mí. Te deja ir a la iglesia, pero te mantiene atado y tú sigues amarrado al pecado. Y así eso no funciona. No funciona para tu vida, así no vas a ver la bendición de Dios. Y tampoco funciona para Dios, no puede bendecirte así. Dios te llama en el pecado, pero Él te quiere liberar. No te quiere salvar en el pecado, te quiere salvar del pecado. Así que entrega tu vida al Señor. Él quiere limpiarte, Él quiere llenarte de todas las cosas que quiere. Dice que no han subido a nuestras mentes y a nuestros corazones las bendiciones que Él quiere poner en tu vida y en la vida de tu familia. Pero tú tienes que hacer algo. Tú te tienes que decidir agarrarte de la mano de nuestro Dios. Él ya te liberó, Él ya pagó el precio. No sigas amarrado al enemigo, no le des tu mano, no hagas trato con Él. Libérate, el Señor en esta mañana quiere liberarte. Hoy es el día de tu liberación, de tu oportunidad. El Señor me mandó a decirte eso, que tú, si tú lo aceptas hoy, tú eres libre hoy mismo de todas tus ataduras. Ese es mi deseo y mi oración. Que el Señor te bendiga ricamente a ti y a tu familia. Inclina tu rostro que quiero orar contigo. Querido Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos nuevamente. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por ser nuestro libertador. Gracias porque tú pagaste con tu sangre bendita para rescatarnos, Señor, de las manos del enemigo, de los lazos que nos tiene agarrados. Te agradecemos por eso,
por la liberación que encontramos en ti. Y en esta mañana, Señor, te pido una bendición especial para mis queridos oyentes, mis amigos, mi familia, mis hermanos. Si hay alguno que está pasando por una cosa de esta, por una atadura de esta del enemigo, pido liberación para él en esta mañana, Señor. Tú tienes el poder, tú no haces negocio con el enemigo, sino que tú lo reprendes, y en esta mañana pido que lo reprendas. En tu nombre nosotros también lo reprendemos para ser liberados, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, por darnos libertad en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia, porque en ti tenemos salvación y tenemos vida eterna. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Que levanten sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas
días, hermanos, una vez más juntos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. Estamos muy contentos por la repercusión que está teniendo el ministerio que el Señor nos ha dado. No es nuestro ministerio, es el ministerio que Dios nos ha dado. Y nos alegra mucho que cuando ponemos los videos, hay personas que miran los videos. Esperamos que les sirva, que puedan estudiar la Biblia y acercarse así más al Dios amante que tenemos. Recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que debemos mirar a Dios a través de la lupa de Jesús. Como era Jesús, es Dios el Padre, y ambos quieren salvarnos. Recordemos también que tenemos una lista de personas por las cuales queremos orar. Ellas son Larok Seab, Marjorie Mejía, Cristian y Virginia, padres de la niña fallecida, María Emilia, Erika Rodríguez, Isarreal Santiago, Luisa Gutiérrez, Javier, esposo de Gaby, la vida espiritual de la familia Rivas, la salud de Melanie y de Vicky, su mamá. Sigamos pidiendo, que sabemos que ya está bien, por la bebé Luisina y su familia, por Rafaela, una nueva integrante del ministerio, por su hijo Ángel Gandarilla y su esposa Miriam Escobar, también por su nieta Leslie de León y su bebita, por Laura y Carlos Vargas, que perdieron a su nietita, hija de Yanel, en un accidente hace poquito. Los vi por WhatsApp el otro día. Ellos me agradecen las oraciones que estamos diciendo y ellos están muy aferrados al Señor. Dios es bueno y aparentemente a veces cuando hay desgracias, sabemos que Él está ahí también. Lo que pasa que hay un destructor que vamos a ver ahora en el estudio que no quiere nuestra paz. Pero Dios tiene esperanza. Dios trae esperanza. También oremos por Ofelia Segovia de Mendoza, es la mamá de Pepe Mendoza, por su salud. Lilian Arce, por salud. Pedro Escamilla, quien desea conocer más a Cristo. Margarita Torres, mi consuegra, que despacito se va mejorando de su dolor en la rodilla. Y queremos agregar esta semana a alguien que se comunicó con nuestros ministerios. Ella se llama Laura Berto, es argentina, y tiene un deseo muy grande en su corazón que quiere que en la misericordia de Dios, si Él puede concederle ese deseo. Vamos a orar por estas personas. Vamos a seguir orando por los enfermos que tenemos por este virus que nos viene aquejando desde hace tiempo. Y también vamos a orar por la gente que está en guerra. Vamos a orar por la humanidad. Inclinemos el rostro. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido, Señor, que tú ahora contemples estas personas que tenemos en esta lista. Señor, que les otorgues los deseos de su corazón, que les des salud, que los acerques más a ti, que les haga conocer la felicidad que es conocerte a ti y seguir tu evangelio. Y también, Señor, que ayudes a aquellas personas que están trabajadas y cargadas, Señor. Tú conoces el pedido de cada corazón, tú ves cada corazón y sabemos que a cada persona tú nos tratas individualmente según lo que necesitamos. Ayúdanos a tener fe en ti, acrecienta nuestra fe en ti. Señor, te dejamos también en tus manos la gente que sufre por esta pandemia y la gente que sufre por la guerra. Señor, queremos pedirte especialmente por ellos. Y también para agregar en la lista a la niñita Emily, por la cual estamos haciendo campaña y compartiendo para que puedan ayudarla monetariamente las personas que puedan. Ya ha juntado gran cantidad de dinero, Señor, pero le falta todavía. Sabemos que tú eres bueno y tú quieres hacer que participemos en este milagro que tú vas a hacer con Emily, con nuestra contribución. Tú no quieres hacer el milagro solo. Señor, te pedimos que toques los corazones de la gente y que
Emily pueda reunir el dinero y que pueda salir victoriosa sobre su salud y que muchos años de aquí en adelante ella cuente esta historia como un testimonio de tu poder y del amor de la gente que la ayudó. Bendícenos en este estudio, que el Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús, amén. Y hermanos, vamos a comenzar con el estudio que me está resultando un poquito... yo no sé si decir difícil, sino que me siento con mucha responsabilidad. Oro mucho antes de hablar estas palabras, porque quiero que la palabra de Dios y no la mía sea la que llegue a sus corazones. Esperemos que así sea. Entonces vamos a compartir el estudio del diluvio. El versículo introductorio nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente este versículo nos trae a nuestros días. Sabemos que por los acontecimientos mundiales que están ocurriendo, el fin de esta tierra, de este sistema de cosas, va a venir pronto. Así haya gente atea, esa gente atea y los científicos están creyendo que este mundo no da mucho para mucho más y que en cualquier momento va a terminar. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos y creyentes en la palabra de Dios, sabemos que va a intervenir, que va a terminar por la intervención de Dios, como sucedió con el diluvio. Dice que los días de antes de Noé eran muy corruptos. La gente era muy terrible y hacían estragos de toda clase y la corrupción había incrementado tanto que Dios miró al planeta Tierra y dijo lo siguiente. En Génesis 6:5 dice: vio Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Recordemos que en un principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, esta tierra, Dios dijo que todo era bueno. La palabra bueno en el original hebreo, que es bueno siempre considerar, porque ese es el idioma en que Moisés escribió el Génesis. Esa palabra es tov, bueno, pero ahora Dios no ve bueno, Dios ve ra, que es mal. La palabra mal no se había mencionado en la Biblia en ese momento. Sí se había mencionado al entrar el pecado, pero ahora cuando Dios vuelve a mirar la tierra, después de unos cuantos siglos que pasaron, Dios ve Dios ve mal, ¿verdad? Dice que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sabemos que nosotros ahora pensamos cosas buenas y pensamos cosas malas, pero aquí era de continuo solamente el mal. Y Dios en su sabiduría dijo: esta tierra así no va a durar mucho más. Y sabemos que Dios nos crió con libre albedrío, con el poder de la elección. Él no nos obliga y Él nunca nos obligó, ni obligaba a los hombres de antes del diluvio a elegirlo a Él. Y dice que los hombres de antes del diluvio estaban escogiendo de continuo solamente el mal. Muy parecido a estas épocas en las que vivimos. Quizás alguno diga: pero la gente mala y todo lo malo que existe ahora existió siempre. Sí, pero la mentalidad de crear mal y de hacer mal es cada vez más pésima. A veces yo me asombro de lo que veo en el internet. Tengo que borrar algunas cosas porque la verdad que no lo puedo ver. Estamos viendo la guerra, estamos viendo que las pandemias ahora son mundiales y son muy difíciles de dominar, pese a todos los adelantos técnicos que tenemos.
hay mucho más peligro ahora. Yo me acuerdo cuando era pequeña, yo podía jugar afuera y no había tanto peligro. Pero ahora no se puede dejar los chicos solos, ocurren cosas terribles, cada vez más terribles. Lo que pasa es que estamos adormecidos. Dios está viendo también el mal ahora y estoy segura que pronto Él va a intervenir. Pero dice que aquí, antes del diluvio, Dios se arrepintió. Esa palabra de arrepentirse de haber creado al hombre es la palabra Naham, que es relacionada con otra palabra que es Noah. Y vamos a ver qué palabra es Noah. ¿Qué significa Noah? Sabemos, Nahán es arrepentirse, sentir dolor, sentir tristeza, buscar alivio. Pero la palabra Noah significa alivio. Y casualidad, esta palabra Noah es la palabra que se traduce como el nombre de un hombre muy remarcable en ese momento, que era Noé. Estoy segura que Dios quiso tocar los corazones de mucha gente en esa época, porque Dios llama, siempre llama. Estoy segura que llamó a muchas otras personas, pero el único que escuchó el llamado realmente y el único que tuvo fe y que eligió estar de parte de Dios fue Noé. Estoy segura que Dios quiso salvar a la mayor cantidad de gente antes de destruir el mal en la tierra, pero el que solamente respondió fue Noé, y al que solamente le ordenó hacer el arca fue Noé. Estoy seguro que Dios quería que hubiera más arcas y que hubiera más Noé, pero no los hubo, solamente Noé y su familia. Entonces dice que Dios le ordenó a Noé a construir un arca y le dio las medidas exactas, le dio las instrucciones exactas, porque ese arca iba a tener que soportar un cataclismo terrible, enorme, que iba a sucederse, ¿verdad? La palabra arca en hebreo es teva, y yo le hago caso a cómo está escrita esta lección. Yo sé que hay mucha gente que la da en otros términos, en otras palabras, pero me gusta ir al idioma original, porque cuando traducimos a nuestros idiomas es como que se pierde un poquito el verdadero sentido de lo que quiso decir el autor, ¿verdad? La palabra teva, dice de Génesis 6:14, es la misma palabra egipcia de ese momento que se usó para el canasto de Moisés, el canastito donde Moisés fue salvado. Es decir, ese arca, como el canasto de Moisés, ¿se acuerdan que la palabra Moisés traducida al español desde ese idioma egipto significa de las aguas lo salvé? Porque la hija del faraón, cuando sacó a Moisés del agua, dijo, lo llamó Moisés por eso, porque eso quiere decir de las aguas lo salvé. Y estaba en esa canastita que fue la que lo llevó y lo salvó de la matanza que el faraón había determinado para los niños pequeños, ¿verdad? Pero eso es tema aparte. Es solo para rescatar de que esa palabra teva en hebreo es la misma palabra que los egipcios usaban para denominar esa barquilla, esa arquilla donde Moisés fue salvada su vida. Y Moisés luego sería el salvador de Israel. O sea, Dios lo iba a poner como guía de Israel para sacarlos de Egipto. Una relación con salvación, no con destrucción. Y también algunos ven una relación muy directa con el arca de testimonio que estaba en el tabernáculo que Dios le mandó a los israelitas a construir. Ese arca contenía los 10 mandamientos. Sobre el arca estaba el propiciatorio, que simboliza a la mediación de Cristo, y sobre ese propiciatorio bajaba la Shekinah, que era la presencia de Dios. ¿Qué quería Dios? Lo hemos venido estudiando en el libro de Hebreos.
Dios quería estar con su pueblo. Dios quería salvar a su pueblo de sus pecados. La idea de salvación está allí también. Así que sigamos viendo que el diluvio en realidad Dios intentaba salvar a aquellos que decidían, usando su poder de elección que Dios le otorgó en su creación, salvarse, los que decidían ponerse de parte del Señor. ¿Qué tú decidirás hoy? Espero que decidas ponerte en las manos del Señor y no rebelarte más en contra de Él. El suceso del diluvio, como decíamos, nos da la idea de cataclismo, nos da la idea de destrucción, pero la real intención del Señor era la de salvar. Salvar a aquellos a quienes deseaban volverse a Él. Noé y su familia eligieron ser fieles y fueron salvados. El resto, aunque tuvo la misma oportunidad, porque Noé predicó por 120 años. Cuando Dios vio la maldad de la tierra y le mandó a Noé a hacer el arca, ¿no es cierto? La maldad ya estaba, podría haberlo destruido instantáneamente. Dios no destruye, pero hubiera dejado que el enemigo de las almas hubiera destruido, porque Él es el único que quiere siempre destruir, ¿verdad? Y Satanás hubiera destruido al hombre, porque es lo que Él quiere constantemente. Si no fuera por la protección de Dios, todos nosotros estaríamos destruidos por Satanás, porque Satanás es el destructor, no Dios, ¿verdad? Y vamos a aclararlo un poquito más adelante. Dice que Dios hubiera permitido que el enemigo hubiera destruido en ese momento. Sin embargo, durante la construcción del arca, que le llevó 120 años a Noé, él no dejó de predicar el evangelio y de decirle a la gente que pronto el mundo como era iba a ser destruido y que los que quisieran podían salvarse en ese barco junto con todos los animales. ¿No es cierto? O sea, Dios siempre da tiempo, Dios siempre da oportunidad y sigue dándonos oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De que nos demos cuenta que separados de Él nada somos. Separados de Él morimos, porque Él es la fuente de la vida. Dios no destruye y no te quiere destruir. Jesús lo dijo clarito: yo he venido para salvar, no para condenar. Así es Dios. Empecemos a ver a Dios a través de Jesús. Y no pensemos que Dios quiere destruir. Dios quiere siempre salvar. En el diluvio, si ustedes se dan cuenta, hubo como una regresión de la creación. Recuerda que cuando Dios creó el mundo, dice que separó el agua de la seca y de la expansión del cielo. Hubo una separación de esos tres elementos. Y en el cielo puso las aves, en las aguas los seres marinos y en la tierra las plantas, los animales y el ser humano. Ahora Dios tenía que en una manera recrear. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que de las fuentes de las aguas, aunque los hombres a quienes Noé les predicó por 120 años no lo creían, porque nunca había llovido en la tierra y porque él había construido ese arca en un lugar seco, lejos del mar, donde se podía navegar. Entonces se burlaban de él todo el tiempo. Pero dice que cuando Noé entró con los animales en el arca y un ángel cerró la puerta del arca, dice que empezó a llover terriblemente fuerte y dice que las fuentes de abajo de la tierra comenzaron a saltar agua. Es decir, que las aguas de debajo de la tierra con las aguas del cielo y las aguas del mar vinieron juntas y cubrieron toda la tierra. O sea que se hizo como una regresión, ¿verdad? Y todo volvió a ser agua otra vez. Dice que lo mismo, dice que las aguas, entonces dice, en lugar de separarse las aguas de Génesis 1:7, estas se volvieron a juntar. Génesis 7:11. Lo mismo va a suceder al fin de los días, pero
con una diferencia. Dios no destruirá más a la tierra con agua. El diluvio, el agua, llegó a su fin. Y el arca quedó suspendida sobre el agua con todos los animales y la familia de Noé. Las aguas destruyeron todo ser que vivía y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dice Génesis 7, 23 y 24, ¿verdad? En Génesis 8:1 nos dice que Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y se disminuyeron las aguas. El verbo acordarse en hebreo es sahar. Y en hebreo no significa el mero hecho de que, oh, me olvidé que estos muchachos y estos animalitos y la familia de Noé estaba ahí en el arca, oh, y ahora me acordé y voy a parar el agua. No, no es así. Dios no se olvidó de Noé y de su familia y de los animales en ningún momento. No se olvidó. Este acordarse significa, da una connotación de cumplimiento de algo que debía suceder. Dios le hizo una promesa a Noé. Le dijo que él y sus hijos entrarían en el arca y serían salvos. El cumplimiento de esa promesa era que Dios hizo cesar el agua. Y ahora, ¿qué iba a suceder? El agua despacito iba a ser absorbida otra vez por la tierra y evaporada otra vez por el sol. Entonces, ¿qué iba a suceder? Al las aguas bajar, en algún momento Noé tenía que salir. Entonces Noé demostró fe en Dios. Y Noé mandó a 2 pajaritos. Primero mandó un cuervo que volvió. Luego mandó una palomita que volvió con una ramita de olivo y la mandó otra vez y ya la palomita no volvió. Quiere decir que encontró donde asentar su piecito, ¿verdad? Su patita. Quería decir que ya las aguas habían descendido lo suficiente para que ellos pudieran salir del arca. Esto tiene una linda lección. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, creemos en Dios, creemos lo que Él nos dice, ¿verdad? Dios le había dicho a Noé que lo iba a preservar y que todo iba a ser renacer nuevamente. Pero Noé usó también de su raciocinio, dijo, bueno, en algún momento tengo que saber cuándo. Por eso mandó, con su inteligencia y con su razonamiento, mandó a la palomita y al cuervo, ¿verdad? Pero dice que Noé y la familia no salieron hasta que Dios les dijo claramente que saliera. Quiere decir que ellos usaron de su raciocinio, pero siguieron confiando en Dios. La fe sabemos que es confianza en alguien o en algo y en sus promesas y confiamos hasta las últimas consecuencias. Pero eso no quiere decir que no comprobemos. La fe es comprobar. Muchas veces le pedimos a Dios cosas y llega un momento en el que comprobamos cómo Dios nos da aquello que nosotros le hemos pedido o no nos da lo que le hemos pedido. Pero al tiempo, cuando estamos aferrados a Dios y seguimos creyendo en Dios, aunque no veamos, nos damos cuenta de que la forma en que Dios nos contesta es mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Eso me ha pasado a mí muchísimas veces. Y no me dejo de aferrar a Dios por eso. Mi fe en Dios no es ciega. Mi fe en Dios tiene la prueba de cómo Dios guía mi vida. Y espero que tú tengas la misma experiencia y la misma experiencia que tuvo Noé, ¿verdad? La fe no es un acto ciego, sin razonamiento. Noé tenía fe, pero eso no quería decir que no comprobara lo que tenía que comprobar. Sin embargo, no salió hasta que recibió la orden de hacerlo. Entonces, cuando salieron del arca, Dios hizo un pacto, estableció un pacto con Noé. Dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás tú en el arca
tus hijos, tu mujer y las hijas y tus hijos contigo. Pero después de que las aguas descendieron, dice que Noé edificó un altar a Jehová y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Este holocausto, este sacrificio de animales limpios, es el primero que se registra en la Biblia después del sacrificio que Dios hizo que Adán tuvo que hacer cuando Dios lo vistió con los pieles de animales. Este sacrificio era un sacrificio de agradecimiento por la gracia de cómo Dios los había preservado con vida. Y también era un ofrecimiento de animales que Dios aprobaba que ellos iban a comer. La vegetación había disminuido. En el principio Dios había dado todo árbol que dé fruto y toda planta que dé simiente para comer, no animales. Los animales no se deberían comer. Pero después del diluvio hubo una necesidad. El hombre tenía que sostenerse por un buen tiempo hasta que la tierra volviera a producir. Tenía que permitirse de comer animales. Y como Dios muchas veces, por su misericordia, se acomoda un poquito al ser humano. Así que les permitió comer animales, pero animales limpios, no cualquier animal. Por eso vemos que hasta ahora los israelitas comen animales limpios, ellos no comen animales inmundos, ¿verdad? Y hay mucha gente que también no come carne y ni siquiera es de ninguna religión. A veces tenemos que saber lo que nos conviene poner dentro de nuestra boquita, ¿verdad? Los dejo con eso nada más, podemos verlo más adelante. Nadie tiene que decirnos qué comer o qué no comer, pero Dios da su consejo. Y en este momento permitió los animales limpios por una sencilla razón de salud, de que la salud no se comprometiera tanto, ¿verdad? Pero también, desde ese momento, desgraciadamente, lo dice en Génesis 9:2, que la matanza de animales para comer implicaba una relación de temor e intimidación. Antes de eso, todos los animales y el hombre comían solo vegetales. Después de eso, desgraciadamente, los animales también tenían que matar para comer, ¿no es cierto? Una de las consecuencias de alejarse de Dios. Dios tuvo que poner fin al mal del hombre en ese momento, por su sabiduría. Pero ahora el mal se ha seguido desarrollando, ¿verdad? Y va a tener que poner fin otra vez al mal cuando Él establezca su ciudad nueva y que todos los redimidos vayan a ellas después de la segunda venida de Cristo. Y dice que en el Edén restaurado, en la Nueva Jerusalén, dice que el buey pastará con el león. Eso lo dice la Biblia. Quiere decir que el león va a volver a comer vegetales. No, porque no va a haber más muerte, lo dice la Biblia. No va a haber más muerte de nada, ni de animales tampoco. Así que los dejo con esos pensamientos. No lo podemos desarrollar hoy. Hoy es imposible, pero eso es lo que dice la Biblia. El pacto que Dios hizo, dice que en Génesis 8:21 al 9:1 nos dice que Dios se agradó de la ofrenda que que Noé le dio, que Noé le sacrificó, y prometió Dios que a pesar de la maldad del hombre, nunca más destruiría el planeta con agua. Entonces dijo el Señor: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. No volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esto está en Génesis 9:9 al 13. Esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad, o sea, eternamente, con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros.
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. ¿Cuál era el pacto? Que Dios no iba a destruir nunca más la tierra con el agua. O sea, que no iba a haber una destrucción total como en ese momento con agua. Y sabemos que hoy en día, y todos lo sabemos, ¿no es cierto?, que cuando llueve mucho, pero cuando sale el sol, sale un arco. Y cuando sale el arco iris, sabemos que ¿qué va a suceder? Que la lluvia ha cesado, que la tormenta ha cesado. Esa es la promesa que Dios hizo. Y por esa promesa Dios puso una señal. Sin embargo, aparentemente, tenemos otra señal. Hay una señal que está en Éxodo 31, 12 y 13. Esta señal es muy parecida a la señal del arco iris. Y vamos a ver por qué. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Lo mismo que fue en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra y Él descansó el séptimo día, sábado, lo bendijo y lo santificó. Fue después de crear la tierra, ¿no es cierto? Entonces puso el sábado. Cuando terminó el diluvio, en donde Dios tuvo que, en una palabra, volver como a recrear la tierra, lo mismo sucedió. El hombre ahora, junto con Dios, descansaban de esa maldad que había habido y daba Dios una nueva señal de recreación, de que no iba a destruir, una promesa de salvación y de esperanza, ese arco iris. Lo mismo es el sábado, después de que Él hizo que el pueblo de Israel construyera el tabernáculo, ¿no es cierto?, donde Él quería relacionarse con su pueblo. Inmediatamente después, en el capítulo 31, que termina todo el diseño del tabernáculo, dice: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados. Es decir, ese sábado que Dios santificó y que apartó en el principio, Dios le volvió a remarcar al pueblo de Israel después de la creación del tabernáculo, que era símbolo de la redención, ¿verdad? Entonces dice: esto es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, o sea, para siempre, señal perpetua, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ese Jehová que nos santifica es el mismo Jehová que nos redime y es el mismo Jehová que nos ha creado. Por eso nosotros tenemos que entender que el día sábado es un día en donde nosotros recordamos a Dios como nuestro creador y también a Dios como nuestro redentor y santificador. Eso es la comparación que hicimos entonces con esta señal. En conclusión, las condiciones que hoy reinan son muy parecidas a las condiciones que reinaban antes del diluvio. La maldad del ser humano crece más y más. Entonces, tenemos que, usando nuestro poder de decisión, dejar que el Señor nos transforme y nos lleve a cada día más cerca de su presencia. Y dejar que nos prepare para ese día cuando Él va a venir a rescatar a su pueblo. Yo quiero hacerlo y espero que tú también lo quieras hacer. Recuerda de seguirnos en nuestros sites y en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la clarifiques en nuestra mente y que tú le des a cada uno de nosotros la oportunidad
de abrir su mente y su corazón a estas verdades que están en tu palabra. Señor, bendice a los que nos escuchan, los que nos ven. Ayúdalos en cada uno de sus problemas, de sus trabajos, Señor, de sus vicisitudes. Y, Señor, quédate con nosotros una vez más. Te lo rogamos sin mérito alguno, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también.
salvar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.